Uno cuando se levanta temprano se pone a ver Mónaco sin esperar nada porque es Mónaco, lo importante es el día de clasificación y ahí no pasó nada, como uno esperaba, pero resulta que bueno, uno tiene esa pequeña esperanza de que Mónaco quizás pase algo porque es Mónaco, es un circuito cerrado, que el más mínimo error te manda a la pared, te puede ocasionar un safety car en un mal momento, una bandera roja. Y por lo que uno espera que puede haber un safety car o una bandera roja, no termina pasando. Termina pasando que resulta que el asfalto estaba en mal estado y desató el caos en la carrera. Arrancamos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de JP Racing. Estamos en el post del Gran Premio de Mónaco. Una carrera que... Y es un Gran Premio de Mónaco. ¿Uno qué espera? Uno espera una procesión. Uno espera que si en la curva 1 no pasa demasiadas cosas, se va a mantener así. Uno espera que quizá alguna posición en el medio cambie por alguien que arriesgue o alguien que no arriesgue. Y que quizá un safety car revuelva un poco el mar y nos pueda dar algo de espectáculo. Pero uno siempre espera que el que clasificó primero termine primero, el que clasificó segundo termine segundo, el que clasificó tercero termine tercero. Y así, a menos que haya un problema de fiabilidad o un accidente que no va a mayores. Y resulta que, bueno, sí, fue una procesión. El que clasificó primero terminó primero. El que clasificó segundo, lamentablemente, no pudo hacer ni 100 metros. Bueno, sí pudo hacerlo porque después fue a boxes, pero me refiero, largó, no pudo hacer ni 2 vueltas. Y bueno, el que clasificó tercero terminó segundo. El que clasificó cuarto... el que clasificó cuarto y bueno, y así podemos seguir. Gran Premio de Mónaco que quizás fue mejor que el resto por eso. Pero bueno, es Mónaco. Arrancamos ya con el 1 por 1 porque hay de qué hablar, hay de qué hablar. Yo me vinaba en la vuelta 60 y digo, ¿y de qué voy a hablar en el video si no está pasando absolutamente nada? Y resulta que en las últimas 18 vueltas pasaron cosas. Y arrancamos con la extensa lista de abandonos. Primer abandono, la largada, Max Verstappen, que tuvo una clasificación espectacular. Verstappen, que se lo vio bien todo el fin de semana, clasificó en la segunda posición a 43 milésimas de Andrea Kimi Antonelli, que terminó en la pole. Y la verdad fue algo muy positivo a Verstappen y uno se frotaba las manos porque Verstappen, con lo experimentado y arriesgado que es, dice... Si lo pasa en la curva 1 Antonelli, ojo, si no quizás le pone un poco de presión. Si hay un safety car se vuelve a poner cerca en caso de que Antonelli se le aleje. Y toda esa emoción que nos podría brindar un Antonelli Verstappen se fue. Se fue, no llegó ni a la curva 1. Porque si bien Verstappen reacciona bien, uno ve el primer frame de largada y no ve nada raro. Al momento de largar tiene un problema con la unidad de potencia. Se ve que el turbo no había cargado bien porque no tiene aceleración. De hecho se queda prácticamente en punto muerto. Y afortunadamente para él y para los coches que tenía atrás, ninguno colisionó con él. Todos reaccionaron bien. Ya el equipo le pidió que retire el auto a final de la vuelta y eso es lo que hizo. Siguiente abandono tenemos a Valtteri Bottas, que se estaba quejando por radio durante todo el fin de semana y durante la carrera de que el coche levantaba temperatura, los frenos levantaban temperatura. De hecho, Checo Pérez tuvo que abandonar en una sesión de entrenamientos libres por esta razón. Y en la vuelta 15, Cadillac le dijo, metete en boxes porque tenemos que enfriar el auto. Y al final Cadillac dijo, bueno, sabes que lo retiramos porque perder tanto tiempo, al fin y al cabo, va a hacer que nos arrastremos por la pista y seamos una molestia para todos. Entonces, retiraron el coche de Valtteri Bottas. Siguiente abandono, el de Oliver Bergman, que estaba teniendo un fin de semana bastante malo. Haas en general estaba teniendo un fin de semana penoso porque ninguno de sus dos coches pasó la Q1. Q1 que tenés a los Aston Martin y a los Cadillac, que son fijas, que se van a quedar afuera. Bueno, los Haas fueron el siguiente equipo que no logró pasar esa primera sesión de clasificación. Bergman clasificó 19º y en carrera intentó hacer algo, pero evidentemente no estaba pudiendo remontar, no estaba pudiendo hacer demasiado. Y al final esto terminó con el abandono de Bergman por problemas de fiabilidad. En la vuelta 27 el equipo lo llamó y en boxes se metió y abandonó. El siguiente abandono es de Lando Norris, que tuvo un fin de semana que era aceptable, pero al final la fiabilidad de McLaren hace que otra vez tengan otro abandono. Y cuando parecía que eran el segundo equipo, que habían superado a Ferrari y a Red Bull, otra vez vuelven con los problemas de fiabilidad, con los problemas de no poder terminar una carrera, que le ha pasado en Canadá, le ha pasado ahora en Mónaco, le ha pasado en Australia, le ha pasado en China. Casi en todas las carreras le ocurrió a Lando Norris tener problemas de fiabilidad y esta no fue la excepción. No fue la excepción, un Lando Norris que clasificó en la 8ª posición, adelanta a Verstappen en la largada, pero Piastri lo cierra en la salida de la curva 1, provocando que Gasly lo adelante.
y después esté todo el resto de la carrera por detrás del piloto de Alpine. Obviamente ya sabemos que Mónaco, un circuito complicadísimo de adelantar, que decían en la transmisión, para adelantar a otro piloto en pista necesitas ser mínimo 5 segundos más rápido. Y a pesar de que esta Fórmula 1 es muy dispareja y un Mercedes es muy superior que un Cadillac, no es 5 segundos por vuelta más rápido. Entonces es prácticamente imposible adelantar a otro salvo que ese otro cometa un error. Es difícil en Fórmula 2, difícil en Fórmula 3, en Fórmula 1 es casi imposible, pero bueno, por lo menos no imposible. Y bueno, en el caso, Norris se mantuvo atrás de Gasly toda la carrera, incluso en un momento Russell, que había parado en boxes, lo tenía atrás, ya lo había alcanzado a Norris y desistió de atacar a Gasly para defenderse de Russell, hacerlo perder tiempo y provocar que Piastri lo logra adelantar con un overcut. ¿Qué pasó? Bueno, justo en ese proceso, que era una buena idea de McLaren y era muy probable que le salga bien, porque de hecho tenemos a Williams que hizo algo similar, Norris, el motor le dijo basta, pasó Russell, lo pasó Hadjar y tuvo que detenerse en boxes y ahí fue el final de carrera de Lando Norris. El siguiente abandono y que desató el caos es el de Lance Stroll, que al principio obviamente, como en todo abandono de Stroll, me reí un poco, pero después me di cuenta de que quizás esta vez no fue del todo su culpa. El abandono ocurrió en la vuelta 61 y en la última curva de esa vuelta Stroll se fue contra las protecciones. Y uno decía, bueno, Stroll otra vez haciendo una estrolada, que otra vez se volvió a chocar. Pero después uno veía que en esa vuelta en particular, Stroll se fue muy a la izquierda, en una parte del asfalto donde estaba más oscuro que el resto de la pista. Y uno veía que agarró caucho y que ya ese neumático como que no doblaba. Y uno decía, por ahí fue más del asfalto, pero bueno, igual uno dudaba, pero decía, bueno, le pasó solo a Stroll. O sea, si le pasó solo a Stroll de las 65 vueltas que hubieron y no le pasó a otro piloto, y algo debe haber cometido Stroll. Pero no pasa que termina el safety car que provocó Lance Stroll y termina, se relanza la carrera y en la recta que se estaba relanzando pasan Antonelli, pasa Hamilton, pasa Hadjar, ¿qué? Pasa Russell, ¿y qué? Y Leclerc. Y Leclerc, que estaba tercero, no pasa a Leclerc y lo pasan que ahí estaba. En el mismo lugar que Stroll, chocó contra las protecciones. Y si bien Leclerc dice que el asfalto no tuvo que ver, o que no es el gran responsable por lo menos, que fue culpa de sus frenos traseros, que Hamilton tiene nuevos frenos y que para él se le van a adaptar en España, pero que el asfalto no tenía el problema porque ya sabían el estado del asfalto en esa zona y ya sabían cómo afrontarlo. Y que el problema fue en realidad sus frenos traseros. Para mí, si bien obviamente no le voy a contradecir a Leclerc, porque si él dice que fueron los frenos traseros, lo más probable es que hayan sido los frenos traseros, pero tampoco voy a eximir de total culpa al asfalto. Más aún cuando este accidente de Leclerc provoca una bandera roja por dos cosas. Una porque hay que arreglar las protecciones y otra porque de todo el caucho que quedó ahí y de todo el caucho que se le pegaba a la goma, que vos si ves el neumático delantero izquierdo de Leclerc en la maniobra de su incidente vas a ver que tiene todo el caucho pegado en ese neumático y pierde agarre. Entonces para mí hay una responsabilidad compartida. No sé qué tiene más responsabilidad, si los frenos o el asfalto. Claramente es compartida y bueno, para mí de no haber sido por una u otra, Leclerc hubiese podido dar esa curva. Esto ya es hipotético y no tengo ningún fundamento para hacerlo. Pero Leclerc fue contra las protecciones y después durante la bandera roja tuvo que pasar la barredora, hubo como 7 comisarios barriendo para sacar el caucho. Le preguntaron, estaban los de la FIA con los organizadores del Gran Premio preguntándole sobre el estado del asfalto, sobre qué podían hacer, porque se veía que había un pequeño pozo en ese lugar. Y al final lo dejaron así, limpiaron únicamente y por suerte para la FIA, el Gran Premio se pudo reanudar, que incluso en un momento se hablaba de una posible suspensión. Se pudo reanudar y no hubo más accidentes en esa zona, pero algo insólito que es un nuevo capítulo de las locuras que estamos viviendo de la FIA en este último tiempo. Y bueno, y terminaríamos los abandonos de no ser por el choque que tuvo Carlos Sainz sobre el final. Carlos Sainz y Williams con un fin de semana muy positivo, que todo parecía indicar que iban a puntuar, pero el caos, producto del caos, fueron los que más salieron perjudicados, porque Albon y Sainz estaban rodando bien en carrera. Estaban en puntos, estaba Albon décimo, Sainz 11º,
Y en un momento hacen la estrategia sucia, la estrategia que personalmente odio, pero no puedo culpar a Williams por hacerlo porque al final es una picardía de que Williams se avivó, más tarde RB se iba a avivar, McLaren se avivó. No puedo culpar a un equipo porque al fin y al cabo el problema no es el equipo, el problema es que esté permitido hacer esto. O que no haya una manera de prohibirlo. Pero bueno, estaba Albon décimo, Sainz décimo primero, ambos tenían que parar en boxes, por detrás y muy cerca venían pilotos que sí habían parado en boxes. Entonces uno dice, bueno, o Sainz o Albon, alguno, salvo que haya una bandera roja, van a perder posición. Pero no si pensás, porque de Williams le dijeron, a Sainz anda a 5 por hora, y Sainz obedeció. Sainz iba lento, frenaba o desaceleraba mucho antes de tomar las curvas, iba creando una distancia con Albon para que Albon se aleje, haga 20 segundos de diferencia, 25 segundos de diferencia con Sainz y pare Alexander Albon. Para Albon en la vuelta 43, pone los neumáticos blandos hasta el final, sale por delante de Sainz. Pero ¿qué le dice Williams a Albon? Déjalo pasar a Sainz. Y bueno, Albon en un momento se queja, como no entiendo por qué, no veo que esto tenga sentido, pero tenía sentido. Entonces Albon deja pasar a Sainz y ahí toma el rol que tenía Sainz hace 5 vueltas, que es ir a 5 km por hora, andar lento, tomar las curvas muchísimo más lento de las que se toman, para que el resto tenga problemas para tener ritmo competitivo y Sainz con aire limpio se pueda ir, pueda tener buen ritmo y pueda sacarle 25 segundos a Albon. Un dato no menor es que Albon, en un momento, en la curva 10, se pasa de frenada y de eso lo pasa Lindblad, que es un dato no menor que en un principio parecía un dato que no importaba porque Lindblad también tenía que parar en boxes y no iba a tener la ventaja de alejarse porque los Williams le iban a poder alcanzar. Pero se tornó en algo importante a medida que pasaron las vueltas y se produjeron los safety car. Volviendo al tema, entonces Albon tomó ese rol, frenó al resto, para Sainz, sale por delante del piloto tailandés, pero bueno, en un acto de justicia, o bueno, en un acto de simplemente de compañerismo, Sainz se deja pasar por Albon porque era el que tenía la posición, y ahí Sainz parecía que iba a terminar ahí en esa posición los Williams, pero ocurre el caos, la destrucción. Ocurre safety car, ocurre la bandera roja, ocurre el relanzamiento en parado. Sainz está metido entre todos los coches y en la bajada del casino ocurre que Hülkenberg lo toca de atrás en la rueda trasera izquierda, su rueda trasera derecha toca fuertemente contra la pared y después lo toca Colapinto, provocando que trompee en la curva siguiente, que igual después hubo un intercambio entre ambos pilotos y Sainz dijo que ya tenía el coche dañado y que estaba buscando retirarse, y Colapinto se disculpó también porque sintió que se tiró mal. Para mí, de hecho, Colapinto se desesperó, quizá no sabía del dato de que Sainz estaba dañado y por eso quiso aprovechar que iba lento, pero bueno, estando dañado sí iba a perder un poco de tiempo, pero le iba a pasar en la siguiente recta, en la siguiente curva, no iba a tener que esperar tanto. El tema es que Colapinto se desespera y lo toca a Sainz de atrás, provocando que este trompee. La FIA dictaminó que no era sanción para Colapinto porque al ver que el coche Sainz estaba dañando y estaba tomando direcciones erráticas, no podían culpar a Colapinto porque tomaron como que Sainz hizo una maniobra inesperada, entonces no podían culparlo. Y el caso es que Sainz se retira en la vuelta 70 de carrera, y algo que debe estar bastante decepcionado, bastante frustrado, porque en una carrera que los dos Williams iban a puntuar tranquilamente y al final Sainz por lo menos no puntuó, y después ya hablaremos de Albon que logró algunos puntitos. Y bueno, ahora sí pasamos con los que terminaron la carrera, y acá tenemos una historia triste. Acá tenemos una historia penosa, una historia que da lástima, una historia que no es la única historia que da lástima de este Gran Premio de Mónaco, pero en el 15º puesto, con todo el dolor que me conlleva decirlo, porque yo la verdad es un piloto que al ser latinoamericano quiero que le vaya bien. De hecho apoyaba por él cuando tenía ese Red Bull, cuando ganaba carreras. Tampoco voy a vender que soy el mayor fan de Checo Pérez, porque le presto atención, quiero que le vaya bien, pero tampoco es que estoy, vamos Checo, no sé qué, bueno. Pero igual siempre que le va bien es como que, bien, un piloto latinoamericano dando la cara. Y a Checo hoy le fue bien. Hoy le fue bien. Pero lamentablemente hoy puntuó Checo Pérez, hoy terminó décimo, pero lamentablemente por una sanción de 10 segundos, que en esta, la verdad, no puedo culpar al equipo, porque ha tenido 2 sanciones, las 2 por lo mismo, las 2 por colocarse mal en la parrilla de salida. La primera, yo pienso que quizás fue más culpa del equipo, porque la primera es que iba a largar Bortoleto desde el 16º lugar.
pero largó desde boxes por un problema de último momento con la unidad de potencia. Entonces ese decimosexto casillero quedó libre. A veces, cuando un casillero queda libre, si se avisa con suficiente anticipación de que ese piloto va a largar desde boxes, lo ocupa el piloto que va atrás y así, el otro piloto que va atrás ocupa ese y así. Pero cuando pasa tan cerca de la largada, ese casillero queda libre, no se ocupa. Pero se ve que o Checo no se percató de esto o los ingenieros no le avisaron, porque también hay que pensar que Checo está todo el tiempo corrigiendo a su ingeniero de carrera. Hay muchos Team Radio que el ingeniero le dice una cosa y Checo lo corrige y le dice no, esto es así. Y el ingeniero tiene que decir, tenés razón. Porque bueno, es un equipo novato, es un ingeniero novato y te das cuenta de que todavía le falta experiencia. ¿Y quién lo puede ayudar con la experiencia que Checo Pérez? Y Checo tiene una paciencia tremenda porque hay veces que el ingeniero le informa mal de algo y eso lo puede perjudicar ampliamente. Y acá me parece que fue una de las razones, que el equipo no estuvo lo suficientemente atento como para decirle: mirá que no tenés que ocupar el casillero que está por detrás de Hülkenberg, o de, no me acuerdo ahora el piloto que tenía delante. Tenés que ocupar el anterior, en el que clasificaste. Pero se ve que esa información se le pasó. También me parece raro que Checo no sepa esto como primer punto. Y me parece raro que no se haya percatado, porque si arrancó la vuelta previa en la posición donde tenía que estar a posteriori, porque se cambió de lugar, quizás no prestó atención, quizás fue un momento en el que no estaba pensando en eso y se confundió. Pero bueno, me parece que hay responsabilidad de equipo, pero tampoco es que hay que eximir a Checo por completo. Y ya en la segunda largada me parece difícil intentar excusarlo, porque en la segunda largada vuelve a colocarse mal en el cajón y termina décimo, y calculo que lo habrá festejado. No he escuchado ningún Team Radio de Checo festejando ese punto, pero iba a ser el primer punto de Cadillac en la historia, en Mónaco, con lo importante que es eso, con un Cadillac que, si bien se muestra que tiene ganas de mejorar, que va mejorando, pero que está lejísimo de los puntos. Una oportunidad de oro, ¿qué digo de oro? De diamante para Cadillac, de, bueno, sumar un punto y quizá con ese punto salvar el último lugar del campeonato de constructores. Y no solo no lo suma, sino que se lo da al equipo rival con esta sanción. Entonces es una lástima, porque iba a ser importantísimo este punto para Cadillac. Aunque a posteriori termine último en el campeonato de constructores, sumaste un punto, sumaste tu primer punto, te sacaste la mochila de terminar en el top 10 en una carrera caótica, que se dieron cosas que te beneficiaron y que te perjudicaron, pero terminaste en el 10º lugar. Y al final, ese 10º se va, se fuma. Y ahora que recuerdo, no, claro, Checo no festeja los puntos por Team Radio, pero porque los puntos los obtiene por una sanción que le dan a Hülkenberg en el final de la carrera. Pero como todavía no habían sancionado a Checo en ese momento, claro, Checo era el supuesto 10º. Lamentablemente no se pudo dar. 14º lugar, y con un fin de semana desesperante y malo, esta vez no le voy a sacar responsabilidad, está Franco Colapinto. Con un fin de semana que ya desde el principio se notaba que volvíamos un poco a esos fines de semana de Australia, de China, quizá no tan catastrófico, pero que se notaba que estaba lejos de Gasly en las prácticas, se notaba que no estaba cómodo con el coche, que le subviraba bastante, que los frenos no se sentía cómodo, que tenía que tomar más riesgos de lo que quería por esto. Y se notaba que estaba ahí atrás. De hecho, bueno, la mejor posición que logra Franco en el fin de semana es en la Q1 recién. Ni en las prácticas ni nada. En la Q1 logra su mejor posición del fin de semana. Y en la Quali 2 queda, si bien a 2 décimas de Pierre, que no está tan mal, queda 14º cuando Pierre pasa a la Q3. Y ya en carrera tuvo. En la calle de boxes recibe una penalización de 5 segundos por pasarse de velocidad. Algo que acá sí lo voy a excusar a Colapinto, porque me parece extraño, porque no fue el único. Porque la misma penalización recibieron Oscar Piastri. Pierre Gasly recibe 2 de esas penalizaciones. Lewis Hamilton recibe una. Russell recibe una. Y tantos pilotos experimentados aparte reciben la misma penalización. Se me hizo raro. En un momento pensé que había un problema con el sensor de la FIA y después iban a tener que recular y sacar esas sanciones. Pero al parecer fue un problema con el limitador de velocidad de todos. Gasly argumentó sobre esto, dijo que los boxes los entró con el limitador activado, que lo tiene limitado en 59.5, y dijo que haber sobrepasado el límite podría haber pasado por que la calle de boxes está bacheada, y entonces en ese momento el coche, cuando baja, sube, tiene pequeñísimos cambios de velocidad, pero al parecer esos fueron lo suficientes como para que lo sancionen. Y algo que me pareció muy extraño. Pero bueno, Franco no se salvó de eso. Lo sancionaron. Y bueno, ya cuando entró en boxes, perdió posición con otros pilotos como Hülkenberg. Perdió posición con otros pilotos como Ocon.
Y la verdad es que ahí ya se queda 14º, creo, Franco 15º, después de parar en boxes. Y se mantiene ahí, porque a pesar de que tenga más ritmo de los coches que tiene adelante, en Mónaco la posición que tengas en pista lo es todo. Absolutamente todo. Pero bueno, Alpine quiso arriesgar a quedarse más tiempo en pista para un safety car, cosa que con Franco no me parecía para nada mal. Y bueno, ocurre eso, pierde posiciones, ocurren los safety car. Aún tenía la penalización que no la cumplió Alpine durante el safety car. Algo que ocurre durante el safety car de Stroll es que los coches, como Stroll quedó en la última curva, todos pasan por la calle de boxes junto con el safety car. Pero si te detenías en boxes tenías que cumplir la penalización. O sea, si cambiabas neumáticos tenías que cumplir la penalización que te habían impuesto. Bueno, Alpine decidió no cumplir penalizaciones con ninguno de los dos pilotos. Supongo que para mantener posición en pista, pero no me pareció que tenía mucho sentido, sinceramente. Sabiendo, quizá Alpine creía que el sensor de la FIA estaba mal y no merecía esas penalizaciones. Pero en ese caso tenés que tener pruebas para después demostrarlo. Y Alpine medio que no. O sea, me parece que erraron ahí con ambos pilotos. Volviendo a hablar de Franco Colapinto. Después de esto ocurre que se relanza la carrera después de la bandera roja. Él intenta remontar y ocurre el toque con Sainz que hace que quede último, que hace que quede último y que se quede en esa última posición. Al final, con la sanción a Checo Pérez, termina subiendo a ese decimocuarto lugar. Pero una lástima de fin de semana para Franco, un fin de semana horrible que no pudo encontrar el ritmo del coche y que bueno, esperemos que para España mejore. Bueno, a partir de acá voy a ir un poco más rápido porque si bien hay carreras muy interesantes que quiero hablar más en detalle, hay otras que no tanto. Entonces, bueno, una de ellas es la de Nico Hülkenberg, que me parece una locura que Audi con este caos no haya logrado puntuar. Con el caos que hubo, Audi no logró puntuar. Con un Hülkenberg que largó 13º, con un Hülkenberg que hizo su primera parada temprano para hacer un undercut a los que tenía delante, y fue así, paró en la vuelta 12 el piloto alemán, y con un Hülkenberg que, después de la bandera roja, tiene el toque con Sainz, pero se logra meter décimo, se logra meter en puntos, por fin un punto más para Audi en el campeonato. Sin embargo, ocurre la penalización de 10 segundos por el toque con Sainz, que para mí en parte merece, porque se tira la bajada a Casino, que ya todos sabemos que tirarte en Mónaco es complicado y que es muy probable que termine en un accidente, y que el que esté atrás es muy probable que sea el que lo cometa. Y Hülkenberg, yo no sé si queriendo o no, se termina tirando y termina tocando a Sainz, arruinándole la carrera del español, y para mí es merecedor de esa penalización. Poco más para mencionar de la carrera de Hülkenberg, que es increíble que se le hayan escapado los puntos de esta manera a Audi. Y hablando de escapar puntos, Russell 12º y otra carrera lapidaria para él, porque que no haya puntuado en Canadá por fiabilidad es una cosa. Y acá en Mónaco no lo voy a responsabilizar por no haber puntuado. Porque me parece que esta carrera Russell no es culpa, por lo menos no enteramente de él, que no haya puntuado. Obviamente estamos en una Fórmula 1 donde en la más mínima que hay una pelea entre compañeros de equipo y hay un error para uno, o uno tiene suerte con un safety car o lo que sea, ya se habla que para el perjudicado lo están saboteando. Y que lo están saboteando y que están beneficiando a este porque no sé qué, porque es el nene mimado de Toto Wolff. Y si bien yo creo que Mercedes no quiere tener a sus dos pilotos peleando intensamente en la carrera, tampoco creo que sean tan tontos como con un reglamento nuevo, faltando 3/4 de campeonato, le digan a Russell, o sea, saboteen a Russell para que no solo termine por detrás de su compañero, sino que termine por detrás de 10 coches más. Sería tonto pensarlo, pero fin de semana de Russell tampoco es perfecto, no hay que mentir. Primero que Russell no se sentía cómodo con el coche. En la clasificación termina sexto cuando su compañero logra la pole. Y él sale a declarar que siente que el coche no le está encajando bien, no se siente cómodo, y es como que a Antonelli está pasando todo lo contrario, que a él le queda perfecto. Ya acá como diciéndole a la prensa, ojo porque Antonelli está saliendo todo y a mí no me está saliendo nada, y el coche puede ser el responsable. Que es verdad que un coche puede beneficiar más el estilo de conducción de un piloto que de otro. Lo vemos en Red Bull todo el tiempo. Pero el coche es lo que es. El coche es de tal manera. Sea que subvira más, sobrevira más. Después el piloto se tiene que adaptar a ese coche. Y el que lo haga más rápido es el que finalmente, muy probablemente, sea el que termine más rápido. En el caso de Red Bull, por ejemplo, el coche arranca siendo de X manera y con las mejoras, mientras pasan las carreras, los mecánicos lo que hacen es mejorar el coche con el más al gusto de Verstappen,
para priorizar a él todo el tiempo, pero vos sabés que llegando a Red Bull tenés que firmar un contrato que básicamente la prioridad es Verstappen y vos tenés que ser un piloto que tenga resultados aceptables para acompañar a Verstappen. En el caso de Mercedes, uno pensaría que si hubiese tal prioridad sería para Russell, pero no la hay. Ambos tienen un rol de, quizás Russell sí tenga un rol un poco superior, pero es mínimo. Y como Antonelli le estuvo pasando el trapo en las últimas carreras, ese rol de Russell se termina siendo bajado y ahora están al igual y quizá ahora un poco Antonelli con ventaja con respecto a quién toma o a quién van primero las decisiones del equipo. Volviendo a la carrera de Russell, larga en la sexta posición y en la largada pasa a Verstappen por el problema que tiene, queda quinto y no puede pasar a Hadjar, que estuvo reportando problemas en la unidad de potencia toda la carrera. No lo puede pasar, no lo puede pasar, no lo puede pasar. ¿Qué hace Mercedes? Dice, bueno, vamos a parar en boxes a Russell para que le haga un undercut y lo adelante. Y así fue, vuelta 31 paró Russell, vuelta 32 paró Hadjar y salió adelante el británico. Y después llega Norris, que Norris, la idea era de Norris, era como Norris no había parado y tenía que parar, su posición con Russell estaba prácticamente perdida. Y el equipo le dice, frenalo para que cuando pare Piastri, este salga adelante de Russell. Y Norris lo intenta, pero como dije antes, abandona después, entonces Russell lo pasa y se acerca más y más a Oscar Piastri. Russell parecía que iba a terminar cuarto por lo menos, ocurre el abandono de Stroll, ocurre el abandono de Leclerc, sube una posición Russell, pero ¿qué pasa? Durante el safety car del abandono de Stroll, todos pasan por la calle de boxes, y uno de los pocos que se detiene a cambiar ruedas es Russell. Pero Russell no cambia neumáticos, entonces sale de boxes y ya con los team radios se quejaba diciendo ¿por qué no cumplimos la penalización? ¿Qué es lo que está pasando? Y bueno, entonces esto seguía. Durante la bandera roja que ocurrió después, se nos revela que Russell fue sancionado con 10 segundos más por no haber cumplido su penalización. Y obviamente Russell estaba muy enojado porque es un error infantil de Mercedes el que cometió. ¿Cómo no vas a cumplir la penalización con Russell si es algo que todo el mundo sabe, todo equipo sabe, no es algo secreto, que cuando entres en boxes y pares, tenés que cumplir la penalización? Da igual si hay un safety car, da igual si pasan todos por la calle de boxes, vos te metiste para cambiar neumáticos, tenés que cumplir la penalización que tenés puesta. Y eso provoca una peor sanción para Russell de drive-thru. Por ende, se relanza la carrera, Russell hace unas vueltas y después se tiene que meter en boxes, pasar por la calle de boxes y salir. Y sale anteúltimo, solamente por delante de Colapinto por el problema que tuvo. Y ahí Russell ya queda 14º. No puede pelear por ninguna posición y después las dos posiciones que avanza son por las sanciones de Checo Pérez y de Hülkenberg. Y eso es el caos que tuvo Russell de carrera, de fin de semana. Y me estoy quedando sin aire y sin voz solamente de narrar lo que le pasó a Russell. Me va a quedar un video bastante más largo de lo que quería. Russell 12º, una lástima para él y ahora Antonelli se le sigue alejando y tiene que reaccionar ya Russell. Porque si Antonelli se sigue alejando, a saber dónde terminará en el futuro. Y seguimos con otro piloto que no ha tenido mucha suerte este fin de semana porque otro equipo que tiene grandes problemas de fiabilidad y que lo he comentado en los anteriores videos es Audi. Un Audi que para Gabriel Bortoleto no le está funcionando demasiado porque en Miami tuvo problemas, en China tuvo problemas, casi en todas las carreras, lo mismo que McLaren. Y en clasificación no le fue demasiado bien porque si bien pasa la Q2 en su último intento o uno de sus últimos intentos de la Q1, en la curva 10 toca el muro interior con la rueda delantera izquierda y de ahí rompe la suspensión y tiene un accidente provocando la única bandera roja de la clasificación. Y ya después en carreras tiene ese problema que lo hace largar desde el pit lane. Y lo peor de todo es que casi terminan los puntos, una cosa de locos. Bortoleto que largó la carrera de boxes se detuvo en la vuelta 1, después se volvió a detener en la vuelta 43 e hizo su última parada en la vuelta 59. Y después en el relanzamiento aprovechó el caos de que Sainz abandonó, aprovechó de que ya tenía Colapinto atrás y con una sanción, aprovechó la sanción de Russell y después con la sanción de Hülkenberg y de Checo Pérez terminó en la 11ª posición. Poco más para mencionar de Bortoleto, más allá de que fue un fin de semana desafortunado para él. Y esto, por más raro que parezca, no es un simulacro, acá no estoy mintiendo a nadie, no es inteligencia artificial, pasó, increíblemente pasó. Fernando Alonso con el Aston Martin. El Aston Martin, el peor coche de los últimos, 12 años. Desde que tenemos HRT, 13 años que tenemos a HRT y a Caterham en la parrilla, Y lo llegó a puntuar, lo llegó a sumar puntos. Qué locura
Qué locura lo de Fernando Alonso. Qué locura. En una carrera que ni él se esperaba sumar. En ninguna carrera Aston Martin espera sumar. Pero menos en Mónaco, que lo que más depende es la posición de clasificación. Y en clasificación Aston Martin está último, al igual que en la carrera. Pero no puede hacer demasiado milagro. Y viene la carrera y ocurre todo el caos. Ocurre, bueno, de hecho su compañero arranca a orquestar el caos. Una referencia al Crashgate. Investiguen. Pero, nada, Alonso clasificó 21º. Paró por primera vez en la vuelta 3. Paró de vuelta y puso neumático blando. Paró de vuelta en la vuelta 58. Y ahí estuvo atrás de muchos pilotos. Estaba atrás de Bortoleto, de Hülkenberg, obviamente de Russell, de Colapinto. Pero ocurre la sanción, ocurre el relanzamiento, ocurre el accidente con Sainz, que él sale beneficiado en el sentido de que no perdió tanto tiempo y puede adelantar. Se pone por delante de Bortoleto. Y ya cuando termina la carrera, termina 12º por detrás de Hülkenberg y de Pérez. Y no va que lo sancionan a los dos. Los sancionan a los dos y termina en los puntos Fernando Alonso con Aston Martin. Algo que, si bien yo en la predicción de este año dije que Aston Martin con el tiempo iba a sumar porque no creía que iba a ser tan catastrófico, pasaban las carreras y yo decía Aston Martin no suma un punto ni aunque haya 300 carreras. Y mira vos, sumó en Mónaco el señor Fernando Alonso, que sigue domando, que sigue padreando, como dicen los españoles, y muy contento por él, porque él se lo merece. Aston Martin definitivamente que no, pero él por lo menos se lo merece. Noveno y salvando las distancias con un caso similar al de Alonso, tenemos a Esteban Ocon, que clasificó en la 17ª posición y parecía que no iba a lograr demasiado este fin de semana, por lo que dije antes también, porque la clasificación es lo que más importa en Mónaco. Y resulta que se detiene en la vuelta 9 y de ahí va hasta el final, no hace otra parada, pero gracias a detenerse tan temprano puede hacer un undercut a Hülkenberg y a Colapinto, y aprovechando el caos que hubo con otras sanciones y todo, al relanzar la carrera después de la bandera roja, estaba 12º. Y después de la bandera roja relanza la carrera 11º. Después por el toque que tienen Sainz con Hülkenberg lo adelanta al español, se pone 10º y después por la sanción a Russell se coloca 9º y termina la carrera en esa 9ª posición. Muy bien para Ocon, que no esperaba puntuar, imagino yo, en esta carrera y al final lo logró. Octavo tenemos a Alexander Albon, que yo creo que narré ya bastante su carrera cuando hablé de Sainz. Pero bueno, no tengo mucho más que agregar, más allá de que clasificó 11º. Aprovechó el caos y se pone 10º. Después para en boxes en la vuelta 43, su única parada en boxes. Y las banderas rojas pudieron haber amenazado lo que hubiese sido su posición de puntos, pero de hecho fue todo lo contrario, porque con la sanción que recibió Russell y con el abandono de Leclerc, terminó en la 8ª posición. Y otro que es una injusticia, otro que fue una lástima porque lo merecía, es Pierre Gasly, que pasó de terminar en el podio, terminó tercero Pierre Gasly, a quedar en la 7ª posición. Una carrera que Gasly que lo estaba haciendo increíble porque Colapinto no estaba teniendo un buen ritmo y él se mete en Q3 y clasifica 9º. En la largada adelanta a Lando Norris, se pone 8º, se mantiene por delante de él, 7º en realidad por el abandono de Verstappen, se mantiene por delante de él todo el stint, la carrera se mantiene por delante, más tarde abandona a Norris. Ahí es cuando Pierre Gasly para en boxes y bueno, ocurre los safety car y ahí Gasly adelanta a Piastri porque este último cumple la penalización y después ocurre la bandera roja, larga 4º por detrás de Hadjar y en la salida, en realidad 5º por detrás de Hadjar y de Russell, y en la salida adelanta a Hadjar en la curva 1 como hizo con Norris, lo hizo lo mismo con el piloto francés, después para Russell y se pone en tercero y termina la 3ª posición. De hecho, ves a Gasly cuando termina la carrera celebrando porque parece que, si bien creo que tenía conocimiento de estas sanciones, no tenía conocimiento de su segunda sanción. Pero Gasly tenía 10 segundos de penalización. ¿Por qué Gasly tenía 10 segundos de penalización? Por lo mismo que le pasó a Piastri, a Hamilton, a Colapinto, por la velocidad en el boxes. Por la velocidad en el boxes que, él dije antes que él lo declaró, que ellos tenían el limitador puesto en 59.5, entró bien en velocidad de boxes, de hecho nunca parece que se pasa, pero al parecer se ve que los baches del boxe de Mónaco hacen que subas la velocidad un poco y hace que te sancione, algo que me parece injusto. Pero es verdad que, por más mínima que sea, por más ínfima que sea, ganás una ventaja, queriendo o no, y
supongo que ganás una ventaja que otros pilotos no ganaron, porque si me decís es igual para todos y todos ganaron esa misma ventaja, te lo puedo llegar a entender, pero después si no lo sancionás, viene otro equipo como Mercedes, bueno, iba a decir Mercedes por Antonelli, pero te digo otro, como Racing Bulls, que nunca se pasó el límite de velocidad y puede venir con el papelito diciendo, che, yo puse mi límite en, por ejemplo, 59,2 a sabiendas de que los baches podían provocar que nos pasemos y no me está sancionando a los que se pasaron por estos propios baches, sea su culpa o no, y haya sido ínfima la ventaja, ganaron una ventaja. Y bueno, y al fin y al cabo supongo que es sancionable, me parece injusto, sí, pero son cosas que la Fórmula 1, esos detalles que es o blanco o negro y bueno, te pasaste, ya hayas terminado último o en podio. Y bueno, lamentablemente a Gasly le pasó, estaba destruido cuando terminó la carrera, de hecho se lo veía al borde del llanto, pero nada, Gasly como siempre demostrando que es un pilotazo, como siempre demostrando que a pesar de que estas dos carreras terminó por detrás de Colapinto, que es un piloto ejemplar y que siempre merece más. Quinto y sexto, y con una carrera muy positiva para ambos, tenemos a Lindblad sexto y a Liam Lawson quinto lugar. Muy positivo el resultado para Racing Bulls, muy positivo para recuperar puntos que había perdido durante estas primeras carreras, aunque se notó que en estas últimas estuvo con más ritmo que Haas y en esta tuvo más ritmo que Alpine, menos que Gasly igual, porque bueno, ay, ¿por qué no puntuó Gasly? Era clave el podio de Gasly, pero bueno, al final no se pudo dar. Y con los dos Racing Bulls que tuvieron carreras distintas. Porque Lindblad clasificó 15º, Lawson clasificó 10º. Y tuvieron carreras distintas, porque Lawson se mantuvo en el top 10 prácticamente durante toda la carrera. Y Lindblad largó con medios y tuvieron la estrategia de mantenerse en pista lo máximo posible y rezar a Dios de que salga un safety car. Salió el safety car y ahí era cuando Lindblad tenía la oportunidad, porque estaba Lawson octavo, Lindblad noveno, y entonces todos decían, bueno, cuando se reanude la carrera, RB va a hacer que Lawson deje pasar a Lindblad y Lawson frene el ritmo del resto hasta que Lindblad se distancie y ahí para en boxes. Pero ocurrió algo incluso mejor, porque pasa la bandera roja, Lindblad cambia los neumáticos, ya no hacía falta que paren boxes, entonces quedó Lawson octavo, Lindblad noveno, y ahora los dos ya estaban con neumático nuevo, ya estaban en posición real de pista y ya estaba todo perfecto para RB, y aprovechando sanciones y lo que le pasó a Russell, quedaron en la quinta y sexta posición. Muy bien para ambos, gran resultado para RB. Y sinceramente Alpine de la nada y en una carrera parecía que tenía el campeonato de constructores, por lo menos por un par de carreras controlado, y ahora tiembla un poco más. Porque bueno, con este resultado RB se pone a 2 puntos de Alpine en el campeonato. Está Alpine quinto con 41 y RB sexto con 39. Y bueno, Haas ya viene mucho más atrás con 21 puntos y Williams después con 11. Cuarto lugar tenemos a Oscar Piastri, que sinceramente no tengo demasiado para mencionar sobre él. El primer piloto de la carrera prácticamente que no tengo demasiado para mencionar. Algo recontra típico, porque recuerdo que vuelta 60 de carrera y yo estaba como diciendo, el video va a durar 10 minutos porque no tengo nada que hablar de nadie. Y al final miren qué pasó. Un Piastri que no pudo escapar de la sanción por la velocidad en el pit lane, pero que aún así aprovechó el safety car para cumplir la sanción y después aprovechando lo que le pasó a Russell con la sanción y la sanción de Gasly, queda en la cuarta posición, un resultado aceptable para él viendo cómo fue el trámite de la carrera. Podía apuntar a más, pero la estrategia de McLaren no fue la mejor y la penalización lo perjudicó. Tercero, y sumando su primer podio con Red Bull, tenemos a Isaac Hadjar. Un Hadjar que estuvo toda la carrera y todo el fin de semana quejándose. Todo el fin de semana diciendo, pero el motor, pero el coche no gira, parece yo jugando a la Play. Porque se estaba quejando de absolutamente todo. Podía haber una mosca justo y se iba a quejar de la mosca. Una cosa de loco lo de Hadjar, pero al fin y al cabo clasifica en la quinta posición, mantiene a Russell atrás por un buen tiempo. Después en la parada de boxe Russell le hace un undercut y bueno, lo había pasado Russell y parecía que no iba a terminar ni cerca del podio y ocurre lo que conté siempre, la bandera roja, todo. Ahí bueno, lo adelanta Russell nuevamente porque Russell pierde tiempo en boxes pero no cumple la sanción y después bueno, Russell tiene que parar en boxes por el drive-thru, pierde posición en la largada con Gasly, termina cuarto, lo penalizan a Gasly. Hadjar estuvo bajo investigación por el procedimiento de salida, no por el procedimiento de salida, por el safety car, porque decían que había dejado más de 10 coches de distancia. Al final la FIA comprobó que no era así, no lo sancionaron. Primer podio con Red Bull, un podio inesperado obviamente, pero bueno, son 15 puntos, los 15 puntos se suman igual.
Da igual si estuviste toda la carrera tercero o justo en la última vuelta te pusiste tercero. Son 15 puntos que suman. Y bueno, un poco más para mencionar de Hadjar. En el segundo puesto tenemos a Lewis Hamilton con una carrera que sí fue bastante lineal para el piloto británico, uno de los pocos que estuvo en una carrera lineal en Mónaco, una cosa de locos. Tenemos a Lewis Hamilton que clasificó en tercera posición, en la largada se pone segundo por el abandono de Verstappen y ya después se mantuvo segundo. Hubo un momento en el que se acercó a Antonelli, estaba a 2 segundos y medio, pero después Antonelli se alejó a 12 segundos. Y más tarde no podía hacer demasiado. Lo penalizan por pasar la velocidad en boxes. Parecía que podía perder ese segundo lugar con Leclerc por culpa de la penalización. Pero abandona a Leclerc en el safety car y en la bandera roja. Bueno, el safety car en realidad cumple la sanción. Entonces esos 5 segundos se fumaron. Relanzamiento, no puede adelantar a Antonelli y terminó segundo. Poco más para mencionar de Hamilton, que carrera muy buena, que otro segundo lugar para él. Y bueno, por lo menos deja a Ferrari más aferrado al segundo puesto. Primero, y ya me saqué el sombrero los últimos 4 videos, ya no tengo nada más para sacarme. Pero primer lugar, increíble, Andrea Kimi Antonelli. Una cosa que vos ya no lo podés criticar, porque vos decís, pero en Mónaco el que hace la pole, lo normal es que gane. Pero hay que hacer la pole primero. Pero hay que tener ese ritmo, hay que sacarle una pole position a Verstappen en el último intento, a 43 milésimas, tener una vuelta tan buena, porque si bien Mercedes tiene el mejor coche, en la clasificación no estaba haciendo el equipo que marcara la diferencia contra medio segundo al resto, como lo estaba haciendo en los últimos grandes premios. Russell que no estaba, Antonelli que por ahí se podía meter, pero tampoco lo veías como el candidato número 1 para la pole position. Y al final parecía que la pole era de Verstappen, y al puro estilo 2023, donde Verstappen le saca la pole a Alonso en el último respiro, Antonelli le saca la pole a Verstappen en el último respiro, larga primero, y de ahí la carrera Antonelli le saca 12 segundos a Hamilton. Parecía que le iba a ganar, le sacó una vuelta al cuarto le sacó una vuelta, que si bien hay diferencia de vehículo y también en Mónaco por las diversas estrategias, se amplía quizá más esto, pero hay que sacarle una vuelta a tu compañero que va a quinto y al cuarto. Y después ocurre el safety car. Obviamente todos los que estaban a una vuelta del líder terminan recuperando esa vuelta. Y después ocurre la bandera roja y parecía que Antonelli decía, uy, ahora no la tengo que perder. Y uno decía, uy, ¿y si Hamilton mete el coche? ¿Y si Antonelli se equivoca en la salida? ¿Y si en la salida en parado ocurre uno de los tantos errores que tuvo Mercedes cuando salió en parado, que perdió el primer lugar? Pero nada de eso pasó, nada de esos pensamientos se le cruzó por la cabeza a Antonelli, y si lo hicieron, lo supo manejar muy bien, porque largó, se quedó primero en todo momento, no peligró esa primera posición y terminó la carrera primero, quinta victoria consecutiva, más líder del mundial que nunca, y lo digo cada carrera, pero cada carrera amplía la ventaja por mucho más, ya sea por errores de fiabilidad como errores de equipo. Y ojo, que me acabo de dar cuenta de una cosa. Antonelli es líder del campeonato de constructores por 66 puntos frente a Hamilton. Hamilton está en el segundo lugar del campeonato de pilotos. Dije constructores antes, pido perdón. Quise decir pilotos. Primero Antonelli con 156 puntos, segundo Hamilton con 90 y tercero aparece Russell con 88. Ya cuarto Leclerc con 75. Increíble. No me esperaba esto, sinceramente. Estoy muy sorprendido. Lo que hicieron 2 carreras en las que Russell no pudo puntuar. Y Hamilton terminó segundo. 2 carreras, 2 carreras que cambió todo, y que ahora Antonelli es líder por 66 unidades frente a Hamilton. Increíble. Y bueno, muchas gracias por ver nuevamente. Un video que me quedó muchísimo más largo de lo que esperaba. Ahora para editarlo va a ser una pesadilla. Lo van a estar viendo el lunes muy probablemente. Muchas gracias por ver. Denle like si les gustó. Una carrera que le voy a dar un 5. Porque bueno, si bien el final estuvo un poco movido, tampoco es que hubo mucha acción en pista. De hecho fue más que nada un tema estratégico. Pero por eso le doy un 5. Porque le debería haber dado menos si no. Un setup que como ven vamos mejorando, porque seguramente durante todo el video se dieron cuenta que el reflejo de mi antojo, que tengo un aro de luz, gracias a mis amigos que me lo regalaron. Vamos mejorando de a poco. Y nada, contento. Veremos qué pasa en España en la semana que viene ya. La semana que viene es el Gran Premio de España. Así que veremos qué pasa y nos vemos en el próximo video. Adiós.